Hola a todos los que se están sumando con nosotros el día de hoy. Estamos dando unos minutos para que se conecten más personas y demos inicio a esta sesión. Hola a todos, gracias por estar con nosotros en esta sesión de hoy. Como algunos de ustedes sabrán, mi nombre es Manuela Vázquez y hago parte del equipo Conecta Américas. Seguramente muchos de ustedes que están aquí hoy conectados quieren comenzar o ya comenzaron con la transformación digital de su empresa, pero se están preguntando cómo hacer también para garantizar que tienen el talento de base tecnológica necesario para lograr esta transformación digital. Por esta razón es que les traemos esta sesión de hoy con nuestro socio Wire. De Wire nos acompañan Jan Del Pino, co-founder y executive director, Mario Romero, co-founder and head of academia, Andrés Watson, co-founder and head of labs, y Carolina Guerrero, psychologist expert in social vulnerability y advisory board member de Wired.
Así que muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Recuerden que como en todas las sesiones, la idea es que hagan uso del chat para hacer preguntas. Esta sesión va a ser muy dinámica, es una sesión muy especial. Y bueno, además de que durante la sesión estaremos respondiendo algunas de ellas, también vamos a tener un espacio al final de preguntas y respuestas. Así que gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a Wire, por supuesto, por esta sesión tan especial. Y bueno, Jan, te doy la palabra. Muchas gracias, Manuela. Gracias a todo el equipo de Conecta Américas. ¿Cómo están? Voy a compartir pantalla. Les pido si me pueden avisar una vez que estemos compartiendo bien. ¿Ven pantalla ahí? Perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿cómo están todos? La verdad que estamos muy contentos de esta invitación de Conecta Américas. Tenemos mucho para contarles, pero también queremos empezar charlando sobre ustedes y cómo estuvieron viviendo este año tan particular. Me gustaría que piensen en el plan 2020 que tenían a principios de año y en el plan 2020, o en realidad la ejecución 2020 con la que están terminando este año tan particular. Lo más probable que nos ocurra es que haya muy poco en común entre lo que planeamos y finalmente lo que terminó ocurriendo. Sin duda es que la pandemia trajo aparejadas situaciones que nadie previó y que trajo cambios, transformaciones obligadas que van a cambiar profundamente la forma no solo en que trabajamos, sino en la que nos vinculamos, en la que construimos relaciones, en la que nos relacionamos con nuestros seres queridos también. Cambió la faceta laboral, la faceta profesional y la personal también. Y me gustaría empezar la dinámica de hoy contándoles muy brevemente lo que hacemos y después les vamos a ir contando más en detalle. Wire, nosotros somos la combinación de una software factory con una academia de programación. Formamos personas de contextos vulnerables para convertirlas en desarrolladoras y desarrolladores de software y después los ayudamos a conseguir empleo en la industria, ya sea en nuestra software factory, en Wire Labs o en otras empresas del sector. Con esta breve introducción, me gustaría empezar preguntándoles a ustedes qué conceptos marcaron su agenda de negocios este año. ¿Qué conceptos protagonizaron su agenda de negocios este año? Y les vamos a estar compartiendo en el chat un link de Menti para que puedan responder a esta pregunta. Van a poder responder básicamente 3 conceptos. Cada concepto puede tener entre una palabra y 3 palabras. Y vamos a ir viendo cómo se compone las vivencias que tuvimos cada uno de los que estamos participando de esta conversación a lo largo del año, sobre todo enfocado en nuestra agenda de negocios, ¿sí? Vamos a ir viendo a medida que vayan completando cómo se va nutriendo este mapa conceptual, esta nube de conceptos, con qué fue lo que protagonizó la agenda de ustedes a lo largo de este año. Pueden encontrar, pueden encontrar en el chat el link. Ahí llegó. Muy bien. Ahí les pido que busquen el link que acaba de compartir Estefanía, y ahí van a poder completar el mapa. Van a ir nutriendo esta nube de conceptos. Seguramente uno de los conceptos recurrentes que no hace falta que lo vuelquen acá es el famoso estás muteado, ¿no? Estás muteada.
hay palabras que van cobrando gran protagonismo. Es muy interesante ver cómo, sin importar en qué industria estemos, en qué tamaño de empresa trabajemos o de organización, en qué ciudad vivamos, es muy común lo que atravesamos este año y cómo las vivencias nos marcaron en nuestra dinámica del día a día y sin dudas cómo nos va a marcar hacia adelante. Bien, acá vamos viendo, ya se van formando clústeres interesantes. Por supuesto, gran protagonista es la incertidumbre, que también creo que está asociada a la paciencia, que es contradictorio, ¿no? A los tiempos que vivimos de aceleración, hablar de paciencia, pero sin dudas que la única manera de sortear esta incertidumbre que vivimos este año fue poniendo la paciencia a su máximo nivel de trabajo. Y hay otros conceptos que aparecen como la innovación, el aprendizaje, la resiliencia, el teletrabajo, que van a ser gran parte de lo que vamos a estar charlando hoy, y sin dudas van a ser gran parte de lo que siga hacia adelante en todas nuestras organizaciones. Les agradezco mucho la participación. Ahora les voy a estar compartiendo un par de preguntas más que están relacionadas con una encuesta sobre transformación digital que llevó adelante recientemente el Boston Consulting Group a cerca de 1000 directores generales, directoras generales, CEOs de compañías en América, Europa, Asia, Oceanía, con respecto a sus planes de transformación digital, ¿sí? Las preguntas que les va a aparecer en el segundo link que Estefanía les va a estar compartiendo básicamente son dos. A partir del COVID-19 en adelante, ¿la transformación digital se ha vuelto más urgente en sus empresas u organizaciones? En segundo lugar, si su compañía prevé o su organización prevé un aumento en la inversión detrás de transformación digital en el próximo año. Y ahí les pido que busquen el link en el chat, el segundo link que está compartiendo Estefanía, para poder responder estas dos preguntas. Y vamos a ver los resultados. Ahí apareció el link. Los invitamos a responder estas dos preguntas. Son opciones de multiple choice. Una tiene que ver con la urgencia de la transformación digital hacia adelante a partir de la llegada de la pandemia. Y la segunda tiene que ver con si la organización está planificando aumentar su inversión detrás de la transformación digital el próximo año. Vamos a dar unos segundos más para que terminen de responder. Bien. Vamos viendo las respuestas. Y esto va variando en vivo a medida que van respondiendo. Pero claramente la pandemia trajo aparejada una aceleración y un sentido de urgencia
en la implementación de los planes de transformación digital sin importar el perfil de la compañía, el perfil de la organización, el tamaño. Y esto ahora en unos momentos lo vamos a comparar con los resultados de la encuesta del Boston Consulting Group. Pero quedémonos con que el 94% de los que estamos hoy acá vemos que la transformación digital hacia adelante es más urgente que antes de la llegada del COVID. En segundo lugar, si la compañía prevé un aumento en la inversión atrás de lo que es la transformación digital para el próximo año, para el 2021, y fíjense que los valores también son muy altos, el 87% prevé que va a haber un aumento en la inversión, el 13% sin cambios, y por supuesto nadie está pensando en disminuirlo. Y esto me gustaría que lo comparemos y recordemos los dos valores, ¿sí? El 87 de la segunda pregunta y el 94 de la primera, ¿sí? 94 y 87, para compararlo con, finalmente, lo que le dio al Boston Consulting Group. Fíjense que el 83% de las personas que respondieron, que son perfiles de CEOs o directoras y directores generales, consideró que a partir del COVID es más urgente la transformación digital que antes. Y solamente el 64, cuando lo comparamos con este 83, considera que va a volcar más inversión detrás de esto. Por supuesto, cuando lo comparamos con nuestro propio resultado, en esta conversación, vemos que hay un mayor sentido de urgencia y hay una voluntad de volcar más inversión el próximo año para acelerar esa transformación digital. Lo que vamos a estar conversando hoy, y ya nos metemos un poco en el debate, vamos a estar hablando de cómo conviven estas necesidades de urgencia detrás de la transformación digital con la situación actual de déficit de talento que hay a nivel global de cara a lo que es el talento de base tecnológica. Me gustaría empezar preguntándote a vos, Andrés, ¿cómo afectó la pandemia los planes de transformación digital de las empresas? Perdón, John, pero estamos viendo el Menti. Ah, perdón, ¿Ahora? ¿Están en la presentación? Sí. Ahora sí. ¿Debate? ¿No? Muy bien. Bueno, Contanos, John, Andrés, ¿cómo afectó la pandemia los planes de transformación digital de las empresas, más allá de lo que conocemos y de lo que debatimos en la diaria, ¿no? claro. Bueno, gracias, John. Para sumar sobre lo que comentaba sobre el contexto de pandemia, sin lugar a dudas, lo disruptivo tiene el acento en el impacto global y en la velocidad exponencial con la que tomó lugar, ya que esto puso a prueba la capacidad de reacción y adaptación de todas las empresas o emprendimientos, sean grandes, chicas, de una industria u otro sector, todos tuvieron que pasar por una prueba ácida en sus modelos de negocios. Y solo como para darles un ejemplo concreto de esto, fue que, por ejemplo, un banco privado internacional, el más grande de Argentina, al comienzo de la pandemia tuvo que descartar y reescribir de cero su plan y protocolos de continuidad de negocio, demostrando que hasta los que supuestamente estarían más preparados en mitigar situaciones de contingencia de la operación, tuvieron hasta que ellos reaccionar y adaptarse de forma acelerada. Y para ahondar en datos concretos sobre las prioridades de negocio en términos de inversión de empresas en Latinoamérica, quiero compartirles algunos datos de un estudio a septiembre del 2020 del IDC. El IDC está considerado como una de las principales firmas de inteligencia de mercado, donde se valida que este impacto de los planes de transformación digital de las empresas evidencian la aceleración en sus procesos de digitalización, ya que comparado con los resultados de prepandemia, se pasó a priorizar en primer lugar la adquisición y experiencia de clientes, que antes estaba en un quinto puesto, y se mantuvo dentro de todo el incremento en la productividad, pero se duplicó la valoración en lo que refiere a desarrollos de nuevos productos y servicios. Por otra parte, toda esta tendencia tuvo como un claro impacto en el soporte necesario para poder llevar a cabo las migraciones, modernizaciones de sistemas informáticos,
la construcción y extensiones de plataformas digitales, el buscar modelos de monetizar estas nuevas plataformas, todo esto requirió un fuerte foco en la optimización y consolidación de la infraestructura de IT, apareciendo más fuerte en el radar todo lo que refiere a la nube. Se estima, para que tengan una idea, que el crecimiento en América Latina de cara al 2021 es del orden del 29% para infraestructura basada en servicios, un 37% para lo que es plataformas basadas en servicio y un 20% para lo que es software como servicio. Sin embargo, para poder manejar estos cambios en un contexto nunca mejor llamado VUCA, ¿no? Volátil, incierto, como decían en una de las palabras que estaban en Menti, complejo y ambiguo, en el que estamos insertos todos nosotros, es desafiante no solo para las empresas, sino también para el talento de estas, su gente. Aceptar en muchos casos nuevas vías y nuevas metodologías de trabajo, porque también podemos hablar de un nuevo paradigma laboral. Si bien pre-COVID el teletrabajo y las políticas de trabajo remoto eran ofrecidas como un beneficio a los colaboradores, y aún en algunas industrias más tradicionales se resistían a esto, viéndolo como un lujo que imponía un riesgo a la productividad. De la noche a la mañana la virtualidad se convirtió como en un único posible estándar y un nuevo normal para la mayoría de nosotros. Y allí el beneficio pasó a ser que los colaboradores cuenten con una buena conectividad, con Wi-Fi en sus casas, con notebooks o equipamiento adecuado, seguro, comodidades, en este punto de comodidades, algunos adquiriendo nuevo equipamiento ergonométrico, en otros casos, algunos con una mayor visión sobre que este cambio venía para quedarse, llegaron hasta hacerle llegar a los colaboradores las mismas comodidades con las que ya contaban en sus espacios físicos y puestos de trabajo, desmantelando oficinas completas que fueron identificadas como costos fijos innecesarios. Así que, en ese sentido, hay una frase que escuché hace poco y me gustó mucho y se las quiero compartir. Una persona me decía que aprendimos que el trabajo no es un lugar al que se va, sino que es algo que se hace. Y, en definitiva, el dramático cambio por la pandemia mundial forzó a las compañías como colorario, ¿no?, de todos los sectores y tamaños a repensar sus estrategias y modelos de negocio, donde un denominador común entre muchos de los líderes fue tomar la decisión de avanzar y lanzar iniciativas de transformación digital que permitan la supervivencia de sus negocios en el entorno actual de pandemia y ya ir preparándose para entrar de la mejor manera posible a lo que sería una fase de recuperación. Gracias, Andrés. Estamos hablando mucho de cómo la pandemia repercutió en el ámbito empresarial. Me gustaría ahora ir con vos, Caro, para charlar un poco sobre la parte social, ¿sí? ¿Qué desafíos ves que planteó la pandemia y sobre todo esos desafíos que siguen hacia adelante para lograr la inclusión social tan importante en nuestro continente? Bueno, muchas gracias, Jan, y aprovecho a saludar a todos y decir que estoy muy contenta por compartir con ustedes esta presentación. Esta pregunta que hace Jan me parece muy interesante porque nos permite tomar temas que son centrales para nuestra región, como son la vulnerabilidad social en una región que tiene históricamente una gran desigualdad en su interior. Antes de remitirme específicamente a los números, que son muy impresionantes, quería hacer una pequeña disquisición sobre el concepto de vulnerabilidad social, que es un concepto que decidimos tomar porque es un concepto superador del concepto más tradicional de pobreza, que se refiere sobre todo a los ingresos económicos percibidos en relación al acceso a una canasta básica. El concepto de vulnerabilidad social, al ser más complejo, nos permite pensar la multideterminación de la situación de las personas en relación a su calidad de vida. Y entonces toma otras variables y otros determinantes como son la relación que esa persona tiene con su trabajo, sea o no un trabajo precarizado, si es un trabajo que además pone en riesgo su vida, si le permite o no construir lazo social con los otros y qué tipo de vínculos, cómo vive esa persona en su comunidad, si se trata de una comunidad abierta, con acceso a sistemas de salud,
a recreación, a entretenimiento, o si por el contrario es una comunidad más bien expulsiva e insegura. Y además porque es un concepto que tiene en cuenta algo que vamos a referirnos a lo largo de la presentación, que tiene que ver con los recursos propios que traen las personas. Es decir, todos tenemos distintas maneras en las que hacemos frente a nuestras situaciones de vida, y eso va a ser algo clave a la hora de pensar en formar talento de poblaciones vulnerables. Ahora sí, remitiéndonos a los números, podemos decir que la pandemia tiene fuertes efectos en el ámbito de la salud, pero también profundas implicancias en el crecimiento económico y desarrollo social de la región. Llega a América Latina y al Caribe en un contexto de los últimos 3 años de bajo crecimiento económico y sobre todo de una profunda desigualdad y vulnerabilidad social, que se evidencia en las tendencias crecientes del último tiempo en la pobreza y en la pobreza extrema, y con un correlato, ¿no?, de un decrecimiento y debilitamiento de la cohesión social, que es lo que suele ocurrir cuando hay malestar social. Las medidas de aislamiento social y distanciamiento físico necesarias para frenar la propagación acelerada del virus están generando pérdidas de empleo y reduciendo los ingresos laborales. Pero fijémonos que esto no es novedoso, ¿no? Los números previos a la pandemia hablan de un 53,1% de empleo informal en la región y de un 77% de personas percibiendo ingresos bajos o medio bajos. Esto es decir que hay una gran mayoría de la población viviendo en condiciones crónicas de inseguridad económica, que no cuentan con ahorros, por ejemplo, para hacer frente a una crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Otro número importante es del 38,2% de la población en situación de vulnerabilidad social, y un número muy parecido, un 39%, sin acceso a Internet. Si comparamos estos números o vemos cómo se han profundizado estas brechas a fin del 2020, donde todavía no podemos decir que estamos en una era post-pandemia, ¿no?, vemos que en la región hay 41 millones de personas sin empleo, de las cuales 15 millones lo perdieron durante la pandemia, y que hubo un aumento de la pobreza de un 4,4% y de la pobreza extrema de un 2,6%. Lo cual deja un 34,7% de la población en situación de pobreza y un 13,5% en situación de pobreza extrema, ¿no? Más allá de estos resultados, se observa una particular vulnerabilidad en las 3 mayores economías de la región, que tienen grandes desigualdades en su interior, y que son Brasil, México y Argentina, y independientemente de las particularidades de cada región, vemos que la pobreza ha aumentado siempre y en cada país. Entonces, para responder la pregunta de Jan respecto de los desafíos que plantea la pandemia hacia adelante, vemos, como decía Andrés, que las tecnologías digitales se han vuelto esenciales para el funcionamiento de la economía y de la sociedad durante la crisis, ¿no? Avances que se preveía que iban a demorar años en concretarse, se han producido en pocos meses. Y esto tiene que ver con que las soluciones digitales en áreas tan importantes como son la salud, la educación y el trabajo han tenido un papel preponderante en la lucha contra el COVID y facilitan el distanciamiento físico, pero además viabilizan cierto funcionamiento del sistema económico. Entonces, teniendo en cuenta todos estos datos, podemos decir que la conectividad dejó de ser un bien de lujo y pasó a ser una herramienta imprescindible para la inclusión social, ¿no? La conectividad condiciona el derecho a la salud, a la educación y al trabajo, y además es una condición necesaria, aunque no alcanza, para apropiarse del valor que generan las tecnologías digitales. Como la brecha de acceso tecnológico profundiza la desigualdad social, universalizar el acceso a la conectividad y a las tecnologías digitales es el principal desafío de este año. Y veamos un poco más cómo esas brechas, si miramos siempre los índices hacia el interior del dato, siempre se profundizan, ¿no? Por ejemplo, la conexión a Internet, vemos ahí en nuestro slide, es de un 67% en hogares urbanos, pero fíjense cómo desciende cuando nos remitimos a las zonas rurales, donde hay solamente un 23% de las personas con conectividad. También hay desigualdades entre las franjas etarias en relación a su conectividad y al uso de las tecnologías, ¿no? La franja etaria entre los 18 y 40 años es la franja con mayor conexión
y accesibilidad, mientras que la tercera edad, los mayores de 60 años, que son productivos, ¿no? Muchos de ellos todavía, ¿no? Es una franja que tiene no solo un menor acceso, sino grandes dificultades en el uso de las tecnologías. Por último, como dato, vemos que la velocidad de la banda ancha fija en la pandemia, por déficits estructurales, ¿no? Que no está preparado para recibir tanta conexión y a la vez, a nivel global decreció un 1%. Eso es un dato interplanetario, mientras que en la región decreció un 12,25%, con países como Perú, donde el decrecimiento fue de un 35%, o la Argentina de un 8%. Entonces, para cerrar, los desafíos que se proponen los organismos internacionales para la inclusión tienen que ver con pensar la conectividad como un derecho humano, con gestionar la cooperación pública y privada para facilitar la conectividad a las poblaciones vulnerables, y otro desafío es el diseño de nuevas herramientas digitales para contextos de baja conectividad. Cierro con un slide que nos muestra, para que veamos que no todo es tan oscuro, el interés de todos los gobiernos de la región para adoptar medidas para mejorar el acceso y la conectividad. Ahí vemos en cantidad de medidas 16 países de América Latina y el Caribe intentando garantizar el acceso y la asequibilidad de las conexiones, intentando mejorar las comunicaciones de emergencia y a la vez gestionar el tráfico para darle prioridad a la educación, a la salud y al teletrabajo. Gracias, Caro, muy, muy claro. Me gustaría charlar ahora sobre el talento en sí, ¿sí? Mario, se habla mucho de las competencias del siglo XXI, ¿sí? Las competencias del futuro, y sin dudas hay un set de competencias que vos ves como fundamentales para que la transformación digital tenga éxito en las organizaciones. Contanos un poco cuáles son para vos estas competencias y cuáles ves que son competencias que se pueden aprender. Bueno, perfecto, John. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quería contarles es que cuando hablamos de transformación digital, lo primero que llega a la cabeza son las herramientas tecnológicas, ¿no? Hoy estamos todos familiarizados con herramientas de videoconferencia, chat y colaboración en línea. Digo Zoom, digo Google Drive, Teams, Jira, etc. Pero el cambio más profundo es transformar nuestra manera, la de las personas, de entender y procesar esa información que ahora fluye con gran libertad, y la idea de eso es que genere valor constante en las organizaciones. Y este cambio no tiene sentido si las personas que trabajan con nosotros no poseen autonomía, trabajo en equipo, empatía, comunicación efectiva y coraje. En lugar de poner confianza, decidí poner coraje porque implica una acción más todavía, más presente, ¿no? que solo la confianza, pero viene por ahí. Bueno, estas competencias son importantísimas. Que es lo que requiere la transformación digital para que sea efectiva, y fíjense que estamos muy alejados de aprender a usar Excel, ¿no? Una herramienta tecnológica. Hablamos de pensar, repensar cómo nos relacionamos dentro de las organizaciones. Y recordemos que transformar implica cambiar, detectar una situación que no nos gusta o con la que no estamos cómodos por una más satisfactoria. Bueno, estas competencias son entrenables, uno puede aprender, puede mejorarlas. Desde Wire creemos que sí, y les voy a contar un poquito cómo trabajamos nosotros. En la parte de formación de talento, que les contaba John al principio, ponemos en práctica estas competencias, pero también lo hacemos en el momento de planificar un proyecto, ¿no? De estar manos a la obra en proyectos reales con clientes y problemática real. Es un proceso de mejora continua, y para que esto sea realmente efectivo, es muy necesario un contexto que sea amigable con estos cambios. Nosotros encontramos en las metodologías ágiles la herramienta fundamental para poder hacer esto a la vez, ¿no? Porque nos permite trabajar estas habilidades a la vez que entregamos valor a un negocio, y eso es un círculo absolutamente virtuoso. Sin irme al detalle de lo que es una metodología ágil, los que están más en tecnología seguramente
ya escucharon hablar o incluso están trabajando con eso. Pero les cuento brevemente que el movimiento ágil nace desde el desarrollo de software, pero que se ha adaptado prácticamente a cualquier proyecto que implique clientes, mercado y construcción de productos y servicios. Cuando empecé a implementar estas metodologías hace ya 15 años atrás, nunca me imaginé el día en que iba a haber a un banco, que para mí era la institución tal vez más poco ágil en ese momento, implementarlas. Y es hoy que no solo que los bancos tradicionales la están implementando, sino que hay un montón de soluciones financieras, llamemos fintech si quieren, que hacen de la agilidad moneda corriente. Bueno, como les decía, es un procedimiento clave para lograr la transformación digital efectiva, principalmente porque empodera equipos, les da esto que llamamos autonomía, ¿no? Les da libertad, les da confianza para que el equipo haga lo que mejor sabe, entregar valor lo antes posible para medir ese impacto en el mercado, analizar los resultados y volver a entregar valor lo antes posible. Y esto es un proceso absolutamente cíclico y que nos permite entregar valor lo antes posible y generar una construcción iterativa. Entonces, este es el contexto ideal para poner en práctica estas competencias, ¿no? Autonomía, trabajo en equipo, empatía, comunicación efectiva y confianza o coraje. Gracias, Mario. Sin dudas esto cambia drásticamente la manera en la que las compañías definen los perfiles a reclutar para cualquier tipo de posición, no solamente las de base tecnológica, y también van a cambiar la manera en la que las compañías evalúan a sus colaboradores. O sea, estas dimensiones que comentás de competencias que en general se llaman más habilidades blandas, son las habilidades que van a potenciar a las organizaciones de cara a la transformación digital y las van a habilitar de alguna forma, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mario. Correcto. No es novedad que la transformación digital se transformó en crítica, se convirtió en crítica. Me gustaría, Andrés, que nos cuentes cómo las empresas y las organizaciones pueden abordar estos desafíos que trajo la criticidad de la transformación digital. Bueno, mirá, el desafío más evidente es justamente el déficit global de talento tecnológico. Para tener un marco de contexto, según un informe de Expertise, en América Latina, año tras año, no se llegan a cubrir hasta unos 400.000 puestos de trabajo de base tecnológica. Y estos números se disparan drásticamente, obviamente, en países como Estados Unidos, donde el déficit está en el orden del 1 a 1.5 millones de puestos técnicos de trabajo que no llegan a ser cubiertos. Esto no es una novedad, no es algo actual. Ya Gartner, desde el año 2018, que en un reporte de riesgos emergentes, tiene un indicador de déficit de talento y marca justamente el déficit de talento como uno de los 5 riesgos que las organizaciones tienen que enfrentar de forma global. Ahora, al déficit de talento se le suma que los equipos internos no logran actualizarse y quedan rezagados con habilidades y conocimientos técnicos que se tornan rápidamente anacrónicos a la necesidad y demanda de tecnológica actual que tiene el mercado. Entonces, no contar con el talento adecuado impacta de una forma directa en la incapacidad de poder avanzar rápidamente en la alta demanda de proyectos de transformación digital, imposibilitando su ejecución, ¿no? Lo que yo contaba antes, sin el talento para poder hacerlo, se torna imposible. Ahora, siendo la parte que decís de cómo puede abordar la empresa, un posible abordaje es justamente la reconversión del talento interno de las compañías y actualizar el conocimiento de ese talento, de esta forma desarrollar habilidades internas a través de programas focalizados, bootcamps. En ese sentido, para contar algo más de cerca de nuestro lado, en Wire,
hemos desarrollado de forma exitosa y efectiva programas de transformación de talento hacia últimas tecnologías, aprovechando el propio talento y potenciándolo hacia programas de retraining y conversión de talento. Otro posible abordaje es el de tener una planificación estratégica de adquisición de talento con una mirada más a mediano plazo, donde lo que, por ejemplo, nosotros hacemos es interactuar con las empresas a través de los equipos de recursos humanos y people, donde nos comparten sus planificaciones y necesidades en términos de reclutamiento de talento, y con eso nuestro equipo de academia perfila talento de las mismas cohortes que vamos generando para poder satisfacer necesidades con talento nuevo que antes no estaba disponible en el mercado. Eso sería un poco. Está clarísimo, Andrés, te agradezco. Y Mario, contanos un poco cómo pueden las empresas asegurar talento de base tecnológica en este contexto en el que decimos, che, está faltando talento a nivel global. Sí, John, esa es una realidad. Las empresas actualmente tenemos cada vez problemas para conseguir personas capacitadas para realizar tareas actuales, pero también las que todavía no están definidas y no sabemos que van a existir en el futuro. En este contexto tan demandante, es normal que las empresas, ¿no?, se peleen por conseguir a los mejores colaboradores y también que hagan malabares para retener a los que ya están. ¿Cómo aseguramos entonces el talento de base tecnológica? Bueno, en este contexto vemos dos caminos, ¿no? Por un lado, hacer una campaña de reclutamiento agresiva. Ahí puse un job posting old school, ¿no?, en un periódico, en un diario. Entonces, ir con una campaña agresiva para poder ir a buscar el talento que ya está trabajando y tentarlo a que se pase con nosotros, o formar el talento que necesitamos. Y este es el camino que desde Wire apostamos, ¿no?, a la formación de talento. Les voy a contar muy brevemente cómo trabajamos esto desde Wire Academia, ¿no?, la academia donde formamos y reclutamos los talentos. Vamos a los contextos vulnerables para conseguir o motivar a personas a convertirse en desarrolladores de software. Apostamos a la formación y a la inclusión de ese talento que hoy está por fuera del sistema, completamente fuera del radar de las empresas y tal vez de las instituciones más académicas. Inicialmente los reclutamos articulando junto con organizaciones, fundaciones que ya trabajan para mejorar la calidad de vida de estas personas, y desde Wire, junto con Caro, creamos un proceso de admisión que nos permite medir el grado de vulnerabilidad del contexto de ese talento y la potencialidad de cumplir con las metas del plan de formación. Cuando arrancamos nuestro plan, ideamos un sistema de triple soporte. Esto es, mentores, tutor y coach laboral. Los mentores son profesionales del área, son desarrolladores de software de un seniority importante, que ya tienen experiencia en la industria. Los tutores son generalmente licenciadas en educación, y el coach laboral es un profesional de recruiting que nos ayuda en la inserción laboral del talento que estamos formando. ¿Cómo trabaja este equipo de triple soporte? Acompaña al grupo que se está formando en un proceso donde reciben contenido teórico acerca del rol del programador y del pensamiento computacional, que es la manera en que un desarrollador entiende una problemática, más las herramientas que les permiten construir y entregar soluciones de software, llámese Jira, Teams, Google Drive, etc. ¿Sí? Todo el contexto de herramientas que permite la entrega de software efectiva a un cliente. Y a la par que hacemos esto, ponemos en juego las habilidades o competencias que vimos recién, ¿no?, que son la comunicación efectiva, la autoestima, el trabajo en equipo, la empatía. Creemos que son fundamentales para insertarse rápidamente en los equipos y generar valor lo antes posible. La síntesis de todo esto que les conté la llamamos REAL. REAL es un proceso donde planteamos escenarios reales laborales a este grupo que se está formando y hacemos que los equipos jueguen esas escenas.
ponemos deadlines, ponemos consignas, y ellos tienen que construir una solución tecnológica tomando decisiones como equipo. Al final se hace una demo al cliente, que puede ser un mentor o algún invitado, para mostrar el resultado final de ese proceso. Y se hace una retrospectiva, que es un proceso, una reunión donde el grupo se piensa a sí mismo cómo fue ese trabajo, cómo fue ese proceso, para ganar insights o conocimientos acerca de cómo mejorar ese proceso. Y después volvemos con otro escenario distinto a poner en práctica esas mismas habilidades y conocimientos técnicos. Por eso nos apoyamos mucho en Scrum, que es una de estas metodologías ágiles que yo les comenté, tal vez es la que más conocemos, la que más usamos. Así lo usamos entonces dentro de lo que es academia y dentro de lo que es un proyecto real en lo que es Wire Labs. Bueno, esta es una breve síntesis de nuestra manera de trabajar, de ir a buscar el talento, acompañarlo y darle las herramientas para que desplieguen todo su potencial. Gran parte de los y las egresadas y egresados terminan trabajando en Wire Labs de manera muy natural, muy orgánica, y esta es la idea de plantear los escenarios. El pasaje de la academia al proyecto concreto real sea natural. Creemos que es importante, no solo para Wire, sino que las empresas generen estos espacios de formación, cada una con su estilo propio y con su objetivo concreto particular. Los beneficios que les puedo contar desde Wire es el compromiso de las personas, que se nota desde el día 1, el agradecimiento y la garra, las ganas que ponen en cada reunión que hacemos en academia. Generar talento a medida de las necesidades de la empresa, en lugar de hacer un job posting de 10, 15, 20 características, las vamos formando nosotros directamente. Y por último, el impacto significativo en la comunidad donde estamos trabajando, no solo en Wire, o no solo esa persona, sino el impacto que genera transformar la vida de una persona en su familia, en su barrio, en su comunidad. Así que estamos muy, muy contentos con los resultados que estamos obteniendo con la experiencia. Muchas gracias, Mario. Caro, se habla mucho de un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad por parte de todos los actores de nuestra sociedad, no solamente de las empresas, sino también de las instituciones, las ONGs, el sector público. ¿Cuál es el principal cambio que ves que hace falta para lograr esta inclusión de talento? Bueno, Jan, para dar un pasito más, ¿no? Pensando en la inclusión de talento en personas vulnerables, podemos tomar una definición que hace Robert Castel, que es un sociólogo francés muy importante, hace ya muchos años, fíjense, ahora que esta definición que tomamos es de 1995 para entender que es un concepto de larga data, ¿no? Y él lo que dice es que una inserción sólida en determinadas redes laborales, donde se tenga una cierta seguridad en términos salariales y de protección a la salud, entre otros aspectos, implica la ubicación del individuo en una zona de integración, mientras que su inserción en redes laborales débiles genera un proceso de vulnerabilidad social. A mí me gusta mucho que hable de zona de integración. ¿Por qué? Porque nos permite pensar en medir los niveles de integración o de vulnerabilidad de las personas, es decir, qué tan cerca o en qué medida una persona o una familia se aleja de esta zona, lo que va determinando, por ejemplo, que haya inclusión social, que haya vulnerabilidad social o que haya exclusión, y en el otro extremo, ¿no? Un concepto que toman todos los pensadores latinoamericanos, que es el de desafiliación, ¿no? Si retomamos aquel índice que veíamos al comienzo, del 53,1% de la población de la región con un empleo informal, vemos que para Castel, para este sociólogo, este porcentaje de población estaría en una situación de vulnerabilidad. Entonces, desde Wire planteamos un poco el siguiente gráfico que habla de una cadena que es muy sencilla, ¿no?, para pensar la inclusión social, que tiene que ver con el acceso a la formación de calidad, ¿no? Y cómo ese acceso que se ve dificultado o imposibilitado para personas vulnerables, cuando se da,
garantiza o aumenta mucho las posibilidades de lograr un empleo formal que a la vez permite el acceso a la salud y al sistema de pensiones, ¿no? Y es lo que determina que las personas estén dentro de esa zona de integración que hablaba Castel, ¿no? Entonces, pensamos que la inclusión de talento de poblaciones vulnerables requiere que pensemos necesariamente en procesos participativos de inclusión, ¿no? Con eje en la resiliencia y el empoderamiento, que es lo que ahora voy a detenerme brevemente a explicar, ¿no? Pensemos que el trabajo estructura la vida de las personas, cumple un rol altamente positivo porque es un espacio de creación y de realización personal. Trabajar y formarse, que son los inicios de esta cadena que mencionamos, construyen lazo con otras personas, ¿no? Y son factores de desarrollo subjetivo y social por excelencia. Entonces, para pensar este cambio de mindset que Jan preguntaba, ¿no? Nos podemos enfocar en la economía clásica o tradicional que ha pensado la contribución social generalmente desde posiciones asistencialistas, ¿no? Donde los sujetos recibían de manera pasiva un beneficio económico. Eso no está mal, pero pensamos que hay una manera que se viene dando a lo largo del mundo y que queremos resaltar hoy que tiene que ver con generar inclusión, favoreciendo la participación de las personas en situación de vulnerabilidad en sus propios procesos de formación para generar un puente a un empleo digno, que es un poco lo que todos de alguna manera desde nuestra disciplina venimos intentando transmitir. La participación en sí es un concepto muy complejo, pero tomemos algunos aspectos para poder entender a qué nos referimos, ¿no? Con procesos participativos. Implica un intercambio entre personas que supone aprendizajes constantes, no solo para quien recibe la formación, sino también para quien la imparte, que se ve involucrado dinámicamente en ese proceso de ida y vuelta. Tiene por objetivo potenciar la capacidad de influir positivamente en los otros y aprender a influir positivamente en el contexto, generando identificaciones en los demás y en la comunidad. Impacta favorablemente en las personas a nivel de su personalidad. Y acá voy a retomar tanto lo que decía Mario como lo que va a decir Andrés en torno a cómo la inclusión de talento de personas vulnerables incide en la capacidad de producción de esas personas, la incrementa y además redunda en un plus de valor para la compañía que tiene que ver con el gran compromiso con la tarea que termina desarrollándose, ¿no? Entonces, sabemos que es deseable que todos los sectores, tanto públicos como privados, trabajemos en conjunto para generar impacto social en un mundo que vemos es cada vez más desigual, ¿no? La inclusión social mejora todas las esferas de la sociedad, aporta a la construcción de ciudadanía y a la cohesión social. Y como vemos, no solo impacta en las personas en situación de vulnerabilidad, sino que también impacta positiva en la comunidad como un todo. Los proyectos inclusivos de formación y de empleo tienen además un impacto en la identidad de las personas, porque empiezan a habitar y a recorrer y a estar en instituciones que las respaldan y las contienen, ¿no? Y que les permiten construir herramientas, ¿no? Para diseñar un proyecto de vida sostenible, que es lo que hace a la esencia de cualquier ser humano. Entonces, para terminar, diría que los procesos inclusivos de participación promueven la resiliencia y el empoderamiento. ¿Por qué? ¿No? Porque en este trabajo, ¿no? Nos detenemos para detectar y fortalecer las capacidades de afrontamiento que cada persona trae consigo, que es lo que decíamos desde un comienzo. Cada uno de nosotros tenemos maneras en las que resolvemos los conflictos y las dificultades. Es interesante poder detectar cuáles son esos mecanismos, cuáles son esas fortalezas y profundizarlas, ¿no? Y esto repercute de manera en la identidad. Poder definirse dentro de la esfera productiva de la sociedad, decir soy estudiante, soy desarrollador o programador full stack, ¿no? Genera una fuerte sensación de autosuficiencia y compromiso y además fortalece el sentido de autonomía de las personas. Muchas gracias, Caro. Sin dudas es un desafío transversal para la sociedad como un todo, no para determinado sector de la sociedad. Vamos a ir finalizando. Me gustaría, si Andrés, vos nos podés contar cómo hace Wire para incorporar talento de contexto vulnerable a la industria de software y cómo trabaja
en conjunto con las empresas y organizaciones para que esos frutos de transformación digital se tangibilicen. Perfecto, Jan. Bueno, un poco lo comentó Mario, un poco Caro. El propósito de Wire no termina solo en brindar una educación de calidad al talento con un soporte único, este triple soporte que ofrecemos, que describió Mario, sino que desde nuestra mirada más holística del impacto que queremos generar al talento, cada uno de los egresados tiene la posibilidad de tener una inserción en el mercado laboral desde dos tipos de frentes. Por un lado, un poco lo contaba Mario, en primer lugar, desde Wire Labs, funciona Wire Labs como una usina de oportunidades laborales, donde captamos proyectos principalmente de la región, de Estados Unidos, de Canadá, de UK, y ofrecemos prácticas rentadas a nuestros egresados para que puedan sumarse a nuestros equipos de ingeniería de software, ya siendo parte de proyectos reales en nuestra Software Factory, donde nosotros disponibilizamos talento en esquemas de staff augmentation, equipos remotos, proyectos llave en mano, y como bien mencionaba Mario, el proceso por el cual cada uno de estos talentos transitó durante la academia, nosotros desde el día cero hacemos que este talento utilice las mismas herramientas que se utilizan en los ambientes productivos de desarrollo. Con lo cual, cuando una persona de academia se suma a nuestros equipos de labs, es como algo muy natural, es lo que decía Mario, ¿no? Utilizar las mismas herramientas de gestión de proyectos, las mismas herramientas de desarrollo, las mismas herramientas de versionamiento de software, hace de que sea de forma muy natural la incorporación de este talento a proyectos reales, que son justamente ingresados a la industria, es lo que nos piden las empresas. Y por otro lado, lo que hemos desarrollado fue distintos programas de alianzas, donde hacemos alianzas con empresas de tecnología, donde estas empresas, con ellas co-creamos formación de talento. Lo que hacemos es conformar grupos sponsoreados por estas empresas y darles la posibilidad de poder incorporar parte o grupos completos de talento que hemos tenido todo un seguimiento de estas personas durante todo el desarrollo de la academia. De alguna forma, las empresas se terminan beneficiando por poder contar de forma acelerada y segura de talento nuevo, que como decía Mario, no estaba en el mercado, y apto técnicamente, como para poder meterle músculo inmediatamente en el desarrollo de soluciones de software y potenciar la transformación digital. Y como también bien decía Caro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, hay algo que nos enorgullece mucho, que es haber comprobado que todo el talento que surge de haberle dado esta posibilidad tiene este compromiso extra, ¿no? Es esta responsabilidad de poder entregar un poco más hacia sus proyectos y es algo que nos orgullece profundamente. Así que, a grandes rasgos, esos serían como los dos grandes grupos o formas en las cuales el talento que formamos podría ser incorporado dentro de la industria. Muchas gracias, Andrés, muy claro. Estamos terminando. Para ir finalizando, me gustaría compartirles qué es lo que nos motiva. Lo que nos motiva todos los días es contribuir a cambiarle la vida a personas que en general no tienen acceso a oportunidades. Y lo hacemos a través de ofrecerles acceso a educación de calidad y a empleos que tienen proyección de futuro. Por supuesto que en esta cruzada que nos definimos para Wired, es imposible que lo hagamos solos, ¿sí? Y es por eso que para nosotros es muy importante vincularnos y desarrollar relaciones y alianzas con empresas, organizaciones y personas que tienen la misma filosofía en términos de que es
posible y mucho más potente obtener los beneficios y conseguir los frutos de la transformación digital a través de la inclusión social. Es por eso que estamos abiertos después de esta conversación a entrar en contacto con ustedes y quienes les interese profundizar en lo que charlamos y compartirnos también sus propias experiencias y sus propios desafíos. La verdad que nos enriquece mucho. Me gustaría saber si tenemos tiempo todavía para poder abrir una sesión de preguntas y respuestas. Sí, tenemos más o menos 10 minutos que nos daría para responder unas 3 o 4. Perfecto. Perfecto, entonces, bueno, antes de comenzar las preguntas, muchas gracias por esta sesión y les recuerdo a todos que todavía están a tiempo de ir compartiendo sus preguntas, ya sea por la sección de Q&A o por el chat. Quiero empezar con una, yendo ya muy atrás, y es, digamos, muchas de las empresas conocen el tipo de soluciones que necesitan, pero aún no saben cómo identificar exactamente cuál es el talento que necesitan para desarrollar esas soluciones. ¿Qué recomendación tienen ustedes para las empresas y para resolver esta pregunta? Mario, ¿querés comentarlo vos? Sí, dale. Bueno, como les contaba hace un ratito, muchas de las tareas o maneras de entregar valor en un mercado todavía no las conocemos. Entonces es fundamental contar con personas que tengan habilidades más allá de las técnicas, que sepan aprender a aprender herramientas. No es algo que sea fácil de formar, es un nivel más de skill, de habilidad blanda, pero nosotros fomentamos eso desde Wire, desde el día 1. Sabemos que no es fácil, pero a medida que las personas van ganando autoestima y confianza y autonomía, se hace todo mucho, mucho más simple. Por ejemplo, todo lo que es ahora Big Data o inteligencia artificial, nadie sabe realmente las implicancias que va a tener eso en un mediano plazo. Todo el mundo habla y comenta, pero es difícil todavía encontrarle valor en el día a día en las empresas, con lo cual necesitamos profesionales que tengan la cabeza abierta, que sepan escuchar, que sepan entender y accionar sobre nuestros clientes, con nuestros servicios, y siempre estar escuchando al mercado y de qué manera lo que hacemos impacta. Y tener ese reflejo de poder actuar lo antes posible cuando detectamos diferentes reacciones de ese mercado, ¿no? Acerca de lo que estamos haciendo, sea un producto o un servicio, ¿no? Entonces, lo que yo diría es muy difícil buscar a alguien con cierta habilidad que todavía no existe. Entonces, necesitamos formar personas que sepan formarse, que es tal vez lo más difícil, ¿no? Gracias, Mario. Y un poco siguiendo la línea de esa pregunta, bueno, estamos ahora en un mundo globalizado, pero ¿qué tan fácil han visto que es para las pymes trabajar con talento que está ubicado en otros países? Y también como que otras alternativas existen para que las empresas busquen esos talentos en países diferentes al propio. ¿Querés comentarlo vos, Andrés? Sí. Bueno, ahí Manuela, un poco es moneda corriente para todo lo que refiere a ingeniería de software, el poder dar con equipos remotos de desarrollo. Es algo muy común. Y, y de hecho, te hago un paralelo en la pregunta para darle un poco más de contexto. Justo veía entre las preguntas que estaban haciendo en el chat, lo que tiene que ver, justamente hablaban, ¿no? Una persona estaba consultando sobre la posibilidad de que este talento trabaje en Colombia. Y lo que se me vino a la mente es contarles a ustedes que a nosotros como Wire no nos fue indiferente la pandemia y nosotros también tuvimos lo que yo les comentaba que atravesaron las empresas de una aceleración en la transformación digital
es algo que nosotros mismos como empresa atravesamos, donde nosotros mismos comenzamos hace 2 años a generar todo este programa, a generar toda esta idea de impacto, y íbamos a comenzar en el 2020 de forma física. O sea, íbamos a comenzar de forma física, y lo que descubrimos, el hallazgo que tuvimos, fue muy similar al que tuvieron muchas empresas, en las cuales pudimos montar todo lo que refiere a la dinámica de capacitación de Wire y Academia, con el triple soporte, con mentorías y tutorías, de forma online, con lo cual pudimos validar de alguna forma que este modelo puede ser posible de forma virtual, y que se puede capacitar gente de forma a distancia, a través de herramientas colaborativas. Lo cual, lo último que te agrego, tiene que ver con algo que no mencionamos, y yo quería haberle mencionado más hacia el final, es de cara a 2021, nosotros ya tenemos validado este modelo, y lo hemos validado a lo largo de la Argentina, con grupos de diversas provincias que tienen distancias de más de 5.000 kilómetros de punta a punta de la Argentina, y de cara al 2021 estamos desplegando lo que es la academia hacia la región, con lo cual, por un lado, respondiendo a tu pregunta, por un lado, sería muy común que un desarrollador pueda estar en cualquier lugar, si tiene, como les comentaba yo, el equipamiento adecuado, la conectividad que comentaba Carolina, y tiene el contexto como para poder desarrollar su trabajo. Es muy común que esa persona pueda estar en cualquier lugar y tenga un contexto metodológico que le permita desarrollarse. Pero además, Wire fomenta el desarrollo local también de recursos, porque ahí podemos mencionar lo que tiene que ver con los servicios de economía de conocimiento, y la capacidad que le da a muchas ciudades y regiones el poder desarrollar talento que no está aprovechado en sus ciudades de toda la región, para poder hacerse de exportación de servicios de conocimiento, así, pudiéndose hacer de dinero de exportación que mejore el contexto de esas ciudades. No sé si seguramente me pasé un poco de la pregunta, Manuela, pero como para darle un contexto a lo que mencionabas, ¿no? Me parece muy bueno lo que decís, Andrés, y te sumaría un concepto adicional que es el de nearshoring, ¿sí? Que nosotros entendemos que es clave para que el desarrollo remoto funcione con éxito, que es la contratación de servicios de países o ciudades que tienen una diferencia horaria acotada con el nuestro, ¿sí? Y este concepto de nearshoring, que es bastante reciente, habla de esto, que es contratar servicios remotos, pero siempre que la diferencia horaria no sea mayor a 4 horas, ¿sí? Porque cuando uno empieza a trabajar con personas que están del otro lado del mundo, se hace bastante más difícil poder congeniar en reuniones de estatus, o sea, la dinámica es bastante más compleja. Entonces te sumaría una recomendación que es busquen soluciones y proveedores y partners que tengan una diferencia horaria acotada. Gracias, Gianni, Andrés, entendidísimo. Aquí también quisiera agregar, les he compartido por el chat la grabación de una sesión que tuvimos en un evento virtual realizado por Conecta Américas este año en Outsource to LAC. En esta sesión en específico también hablábamos sobre los retos y oportunidades de trabajar con equipos que están ubicados en diferentes partes del mundo, así que pueden ahondar más en ese tema viendo esa sesión. Quisiera pasar a otra pregunta, y es, ¿en la academia desarrollan habilidades blandas también? ¿Y cuáles son las más importantes para un desarrollador? Bueno, la tomo yo claramente, me cayó justito. Sí, como dijimos, las competencias que las personas pueden desarrollar, más allá de las técnicas, que son importantísimas para trabajar en equipos efectivos, con una visión de llevada de servicio y producto al mercado lo antes posible, son la comunicación efectiva, el trabajo en equipo
la empatía y la autoestima, ¿no? La valentía de poder plantear tus ideas y en un contexto donde eso sea escuchado y valorado. Por eso habíamos dicho que las metodologías ágiles nos permiten dinámicas que nos dan dinámicas que nos permiten trabajar estas habilidades, pulirlas y hacer que cada proceso, cada iteración de salida al mercado nos fortalezca y nos dé más información para que la siguiente sea mejor todavía. Así que esas son las habilidades que nosotros desde Wire fomentamos y cultivamos en nuestros equipos. Y creo que en general en el software son las que valen. Perdón, Mario. Te sumo un comentario adicional que es que la metodología que desarrollamos en conjunto con Caro lo que hace es monitorear la evolución de estas habilidades blandas, que son críticas para que la persona no solamente pueda graduarse en la formación, sino que tenga éxito después en su inserción laboral y en su desenvolvimiento como profesional. Nuestra metodología le hace un seguimiento, arranca con una, si quieren, evaluación inicial y después semanalmente nuestros tutores van haciendo un seguimiento y un registro de cómo esa persona va evolucionando. Y la verdad que los resultados son sorprendentes. Tenemos graduados y personas que arrancaron la cursada sin prender la cámara, por temor, por vergüenza. Recordemos que parte de las personas están en una situación habitacional difícil y comparten tal vez su habitación con otras personas de su familia. Finalizando la cursada, esas mismas personas presentan los resultados de su desarrollo, de su coding, a el resto del curso y a invitados que vienen de afuera a presenciar cómo convirtieron una necesidad de negocio que les transmitimos en, por ejemplo, el desarrollo de un e-commerce. ¿Sí? Eso es el resultado de un trabajo muy minucioso de seguimiento y apuntalamiento de las habilidades blandas. Perfecto, gracias por la respuesta. Bueno, y otra que tenemos es, ¿qué tendencias han visto ustedes en cuanto al flujo de talento de base tecnológica en las organizaciones? Es decir, ¿qué tan dispuesto está este talento a quedarse por un largo plazo en la empresa? Bueno, no sé si... ¿Lo querés comentar vos? ¿Yo? Dale. Sí, mira, Manuela, lo que nosotros tenemos dos aspectos. Uno tiene que ver, ¿lo decís de cara a Wire o en las empresas destino? En las empresas destino. Destino. O sea, el querer quedarse en esas empresas. Arrancaba con lo de Wire porque de alguna forma nosotros desde Wire lo que desarrollamos es les damos un contexto de desarrollo dentro del contexto del Labs, ¿no? O sea, hacia ahí va mi respuesta un poco, ¿no? Entiendo que tiene que ver con el contexto de contención que se le da a la persona y el acompañamiento que nosotros desde Wire continuamos dándole a este talento para que siga desarrollándose a partir de poder continuar capacitándose a partir de su inserción laboral, pueda no solamente desarrollarse por el desarrollo propio que tenga en esta empresa de destino, sino que también continúe teniendo, posterior a haber egresado de Wire, un acompañamiento por parte del equipo de coaching y de tutores por una cantidad de tiempo que nosotros determinamos para poder darle una contención a este talento para que pueda, ante situaciones que puedan no haber sido, estar dentro de su conocimiento, poder resolverlos de la mejor manera. Excelente. Bueno, y ya para finalizar y no robarles mucho más tiempo a las personas que están con nosotros, en redes sociales hicimos una dinámica donde les preguntamos a las empresas
si ya estaban listas o si ya estaban en camino como a esa transformación digital. Muchas de ellas respondieron que sí, la mayoría de las que respondió como ese pequeño survey, pero la mayoría de estas también respondió que aún no contaban con el talento de base tecnológica para lograr esta transformación digital. Así que, ¿cómo cerrarían ustedes? ¿Cuál sería esa invitación de ustedes a estas personas? Lo tomo yo, Manuela. Como comentábamos hace un ratito, este desafío que nos planteamos desde Wire de incluir talento para que las compañías y la sociedad como un todo pueda capitalizar los beneficios de la transformación digital, tiene que ver con iniciar la conversación, entender cuáles son las necesidades de las empresas y en función de eso diseñar en conjunto soluciones a la medida. No es lo mismo una compañía que quiere tercerizar el desarrollo de software o tercerizar los recursos asociados a la transformación digital con respecto a otra compañía que los quiere internalizar, ¿sí? Nosotros, al tener esta combinación de academia y de software factory, trabajamos en esas dos direcciones, que son independientes e incluso también a veces son complementarias. Nos pasa de estar trabajando con empresas que para determinados proyectos nos piden tercerizar en nosotros el desarrollo y esa misma empresa para otros proyectos u otros perfiles nos pide aliarse para que formemos personas que después se incorporan de forma permanente en esas empresas. Con lo cual, la invitación básicamente es que nos contacten, que nos cuenten cuáles son los desafíos que ven hacia adelante, los proyectos en los que se van a embarcar en 2021 y hacia adelante. Y sin dudas vamos a estar súper interesados en entender cómo podemos aportarles valor. Gracias, Jan. Tenemos muchas preguntas, incluso hay algunas personas preguntando por qué no hemos respondido sus preguntas, pero ya estamos muy justos de tiempo. Hemos compartido también el correo de Andrés por el chat para que puedan enviarle a él directamente las preguntas que tengan o entrar en contacto. Y vamos a estar, por supuesto, compartiendo esta semana con ustedes la grabación de esta sesión. La pueden encontrar además en la página de Conecta Américas y en el canal de YouTube. Así que, pues muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias por su tiempo, por su interés, por participar en las dinámicas y en el chat. Y por supuesto, muchas gracias a todo el equipo Wired por esta excelente sesión. Muchas gracias a ustedes, Manuela, Estefanía, a todo el equipo de Conecta Américas, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional por la invitación y la difusión. Bueno, gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Adiós, gracias.